Muy buenos días a mis amados hermanos de Príncipe de Paz y de otras personas que siempre se añaden a la transmisión de este culto dominical, de este tiempo de adoración, tiempo también de comunión a través de este medio y también de escuchar la palabra. Quisiera antes de comenzar pues dar un saludo especial a nuestros adultos mayores, a los que nos están escuchando. Ya pasó el día del adulto mayor, pero estamos en el mes del adulto mayor y deberíamos de estar en la vida del adulto mayor. Hermanos, hermanas, personas tan valiosas a quienes apreciamos tanto en Príncipe de Paz, y deseo enviarles un saludo de parte de Libby y de mí, de todo corazón. Que Dios siga bendiciéndoles, fortaleciéndoles, animándoles para que en esta etapa de la vida puedan ustedes recibir mucha bendición, recibir mucha fortaleza de Dios y ánimo para seguir adelante siendo testimonio para todos los que vamos llegando a ese tiempo. Así que, hermanos amados, vamos a orar, y en esta mañana yo quiero orar por aquellos que también tienen alguna necesidad, que están aquí con esta transmisión, pero tal vez alguna carga emocional, física, espiritual, lo que sea. El Señor siempre es bueno y tendrá los medios para ayudarnos a seguir adelante. Así que únase conmigo y que Dios bendiga también este tiempo de palabra. Padre, muchísimas gracias te damos por la bendición de poder compartir juntos una vez más, un domingo más donde nos unimos, Señor, a la transmisión que sea puesta en tus manos para la dirección de tu Espíritu. Te damos gracias hoy por los adultos mayores que están escuchándonos, adultos mayores de nuestra iglesia, de nuestras familias. Pedimos fortaleza espiritual, bendición, Señor, para que sean fructíferos en estos días. Gracias, Señor, por la vida de cada uno, porque son valiosos y porque también tienen mucho que enseñarnos a los que estamos detrás de ellos. Y gracias, Señor, por tu fidelidad. Pido por aquellos también que tengan alguna necesidad espiritual, emocional, física. Señor, glorifícate en sus vidas y dales el ánimo, la seguridad de que tú escuchas y en tu momento vas a dar la mejor respuesta. Oramos para que bendigas esta palabra en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En la vida tenemos que enfrentarnos a decisiones que van a determinar el curso de nuestra vida. Ahora, hay decisiones que son simples y sencillas, como qué ropa me voy a poner, qué zapatos comprar, cuestiones así un poquito más sencillas, pero hay otro tipo de decisiones que determinan nuestra existencia en esta tierra con la ayuda de Dios. Y tenemos que enfrentarnos a temas, por ejemplo, para algunos muchachos que escuchan, como qué voy a estudiar, a qué voy a dedicarme en la vida. Es una decisión importante, trascendental, que determinará lo que va a ser su vida. ¿Dónde voy a vivir? Es también una decisión importante. Una de las cosas que el hermano Luis Palau escribió en un libro era ¿con quién me casaré? Y vayas que si esta no es una decisión muy importante en la vida. Esto puede determinar el rumbo especial, sea una señorita o un joven que escuche, para el resto de su vida. ¿Cómo va a ser también? Y bueno, otros temas trascendentales para lo que venga por delante en nuestra vida. Pero hay también otro tipo de decisiones que debemos escoger y que como personas van a determinar el camino de nuestra vida espiritual, y que no solamente tiene efecto en esta tierra, sino que tiene para después de nuestra vida en esta tierra. Por ejemplo, una de las decisiones más importantes es si usted o no decide reconocer a Jesús en su vida como su Señor y Salvador, reconocer que usted es pecador y necesita salvación en Cristo Jesús. Esa decisión, si usted la toma o no, determina el futuro de la eternidad. Y también otra decisión para aquellos que ya dicen que han aceptado a Jesús en su corazón es decidir qué voy a hacer con mi vida. Escojo con mi vida ser un siervo, una sierva de Dios. Eso es un tema vital, importante, que tiene repercusiones en esta tierra y también en la eternidad. Bueno, el pasaje que le estamos compartiendo hoy
va a hablarnos de eso. Y quiero decirles, amados hermanos, hoy estamos comenzando una nueva serie en la cual vamos a estar predicando de temas escogidos por los predicadores, hermano Walter, Luis, mi persona, que les hemos llamado temas libres, pero son temas que Dios pone en nuestro corazón para su vida espiritual. Y en el pasaje de hoy, hermanos, en Josué capítulo 24, versículos 14 al 31. Repito el texto, Josué 24, versículos 14 al 31. Ahora, en este pasaje de hoy, vamos a ver que es parte de un mensaje de despedida que Dios, de despedida del hombre que Dios usó para guiar el proceso de la conquista de la tierra prometida. Después de la muerte de Moisés, Dios levantó a Josué como la persona escogida para servirle en ese proceso de conquista de la tierra prometida al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Y en esta ocasión, Josué reunió a todas las tribus de Israel y llamó especialmente a los ancianos, a los jueces principales o príncipes y los oficiales, porque para ellos también era la palabra que tenía él que darles. Y esto es muy importante, hermano. Estamos ante una reunión especial donde Josué quiere decir algo especial, donde Josué quiere desafiar a la gente, a su pueblo que ya había estado ahí en la tierra prometida. Y algo que me llama la atención en el capítulo 24, en el versículo 1 del contexto, son las palabras finales del versículo 1. Si usted lee conmigo ahí en la palabra, vea lo que dice. Dice, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron delante de Jehová. Ahora, esto para mí es muy importante, hermanos, porque la vida va a tener dos formas de ver las cosas. Una es solo en el plano humano. Vivimos solo en lo que vemos, nada más. Pero la otra es en el plano espiritual divino, donde esta gente no se están presentando solo delante de Josué, delante del líder humano, sino se están presentando delante del Dios omnipotente, creador de todo. El Dios del pacto, el Dios que bendice, el Dios que tiene todo poder, se están presentando, como dice el texto, delante de Dios. ¿Y qué diferencia, hermanos, haría esto en nuestra vida? Por ejemplo, cada vez que usted tiene un tiempo de adoración, o cuando nos reunamos otra vez en la iglesia, o aún en los cantos que estamos teniendo por internet, ¿delante de quién se presenta usted? Cuando usted vive su vida delante de Dios, las cosas van a ser diferentes. Y esa es la pregunta para cada uno: ¿delante de quién me presento para las cosas y para toda la vida? Bueno, en los versículos 2 al 13 del capítulo 24, ese es el contexto todavía, introduce su mensaje al pueblo, Josué, con un repaso de tres cosas importantísimas en la historia de Israel. Primero, desde los inicios, cuando no eran nada en Ur de los Caldeos, cómo escogió Dios a Abraham y lo bendijo con una gran descendencia. Ese es un tema que estamos estudiando los martes. Número 2, la experiencia sobrenatural de liberación en Egipto por medio de Moisés. Y ustedes saben, mis hermanos, es una historia llena de milagros, llena de portentos de Dios en Egipto y en el desierto. Ese es el peregrinaje espiritual del pueblo de Dios. Y número 3, llega hasta la conquista de la tierra, empezando con Jericó, hasta llegar al clímax de la bendición en el mismo momento en que se encuentran ahorita. Lea conmigo el versículo 13. Y aquí acabamos el contexto. Dice, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis,
en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Es como para decirle al pueblo, mire, todo lo que ustedes están disfrutando ahorita, Dios se los ha dado por su gracia y misericordia. Bueno, la vida cristiana es así también. Dios nos da cosas. A veces uno cree que es uno, pero la gracia de Dios, hermanos, es que nos da cosas para que nosotros le agradezcamos a Él y disfrutemos de estas bendiciones que Él nos da. Bueno, ese es un texto importante y qué curioso porque la NBI, la Nueva Versión Internacional, dice así: a ustedes les entregué una tierra que no trabajaron, y eso es cierto, hermanos, ciudades que no construyeron, vivieron en ellas y se alimentaron de viñedos y olivares que no plantaron. En otras palabras, están disfrutando lo que otros hicieron, pero lo que Dios les dio. Bueno, esto, hermanos, me parece mucho a veces en la vida real, en la vida familiar, con padres e hijos. Muchos de los hijos disfrutan todo el trabajo de sus padres y la herencia de sus padres. Y a veces ni así somos agradecidos, porque realmente Dios nos bendice de diferentes maneras. Pero llegamos ahora, hermanos, a entender una verdad que yo quiero dejarle a usted para que tome una decisión en esta mañana si no la ha tomado. Y la idea que quiero dejarle es que escoja usted o escojamos todos los que estamos escuchando la mejor decisión de la vida, que es servir a Dios. Esa es una decisión trascendental que tenemos que escoger en esta tierra y que eso determina cómo vemos la vida, aunque no me dedique a algo ministerial, sino en lo que usted hace, en lo que Dios le ha llamado a hacer, que usted diga, yo lo que hago es y lo escojo para servir a Dios. Bueno, en primer lugar, en los versículos 2 al 13, tenemos que hacer esta decisión de escoger servir a Dios, primero porque Dios se lo merece. Él merece que le sirvamos, y vaya si no, hermanos. Si hay alguien que merece nuestro servicio en esta tierra, es el Dios que nos da la vida y que nos ha dado todo. En los versículos 2 al 13, ya de por sí, si usted se da cuenta, lo que Dios es, lo hace digno de toda nuestra devoción y servicio. El solo peso de su misma persona debería hacer que caigamos postrados y digamos, Señor, aquí estoy, quiero entregar mi vida para servirte. Y saben, esta fue la experiencia de los profetas que tuvieron visiones de la persona de Dios en el Antiguo Testamento, como Isaías y Ezequías. Ahora, si usted ve los versículos 2 al 13, no lo vamos a ver todo, pero lo que está hablando Josué en esa historia de repaso es todo lo que Dios ha hecho a favor nuestro a lo largo de nuestra propia historia, personal, individual, pero también como grupo, como iglesia, como familia. Bueno, si usted lee ahora después, tal vez después de este mensaje, los versículos 2 al 13, esa historia narrada habla del poder de Dios manifestado en acciones concretas hacia Israel, y en todos los verbos usados están en primera persona. Yo tomé, hice, trabajé, aumenté, di, envié, saqué, introduje, entregué, destruí, liberé. Y quien hizo todo esto no fue el pueblo, es Dios que hizo todo esto a favor del pueblo. Y curiosamente son 12 verbos. Israel no era nada ni nadie, y Dios lo sacó de Egipto, lo llevó por el desierto y les dio la tierra. Y queda a nosotros, mis amados hermanos, porque es fácil pensar en hace tanto tiempo y en el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Pero pensemos, hermanos, en el paralelo que hay en el Nuevo Testamento con el nuevo pueblo de Dios que es la iglesia. ¿Qué éramos antes de conocer a Cristo, usted y yo? Para empezar por el plano espiritual. Dice la Biblia
en Efesios 2 del 1 al 3 que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, éramos esclavos del pecado, condenados a la muerte eterna. Y si no me cree, lea Efesios 2 del 1 al 3, donde Pablo dice claramente que en otro tiempo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y en el versículo 4 de Efesios 2 hay una palabra que determina el cambio total de lo que ocurrió, porque dice, pero Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. O sea, solo Dios pudo haber hecho esto, hermanos, a través de Cristo. Y cambiar nuestra situación que teníamos antes de conocerle y hacernos nuevas criaturas, nuevo pueblo, el nuevo hombre creado en Cristo Jesús. Ahora, lo invito a pensar en su propia historia, ya no solamente en lo espiritual y eterno, en la eternidad que Dios en Cristo nos dio todo esto, sino, hermanos, piense un momentito. ¿Qué le ha dado Dios a lo largo de su vida? Que usted diga, yo merezco esto. Empezando por la vida. Los padres que tuvimos, sean buenos o malos. Toda la comida que nos hemos comido hasta aquí. Todo el aire que respiramos, todas las bendiciones. Sanar nuestras enfermedades a los que hemos estado padeciendo de cosas difíciles. Arreglar situaciones familiares. Toda la historia mía en donde Dios me ha librado incluso de la muerte física. Y mire otra cosa en el lado espiritual, de ser candidatos del infierno o al infierno, ahora en Cristo soy un ciudadano del cielo y mi nombre está escrito en gloria. Tengo vida nueva. Y esto que Dios ha hecho, hermanos, hace que Él merece que nosotros le sirvamos, que escojamos servirle a Dios porque Él lo merece. Esto habla de la gracia de Dios, el favor de Dios que no merecemos. Hay un canto, un himno viejo que me encanta, se llama Sublime Gracia. Creo que sí se llama Sublime Gracia del Señor. Y hay otro canto que yo recuerdo que se llamaba Gracia Eficaz, la gracia que funciona, de veras es la de Dios. Pero en la letra del himno, Sublime Gracia, mire lo que dice. Y es de una persona que ha reflexionado en su peregrinaje y lo que Dios ha hecho por él. John Newton escribió: Sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas ahora veo. Perdido y Él me halló. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia me libró y me guiará feliz. Amados hermanos, John Newton dijo una vez: con frecuencia vi la necesidad de ser un cristiano solo para escapar del infierno. Voy a repetirlo, esto es muy importante. Él dijo una vez: con frecuencia vi la necesidad de ser un cristiano solo para escapar del infierno, pero amaba el pecado y no estaba dispuesto a abandonarlo. Hasta que entendió la gracia de Dios, dijo: no, este Dios que me ha dado todo merece que yo le sirva. Bueno, la idea para esta mañana que quiero dejarles a ustedes es que usted y yo escojamos servir al Señor, y escójalo primero porque Él se lo merece. Merece su vida, merece su servicio. Pero en segundo lugar, si usted escoge servirle a Dios, que le sirva o que le sirvamos de una manera correcta. Porque no es en mis términos. Yo no le voy a decir a Dios: ok, te voy a servir, pero te pongo estas condiciones. No, hermanos, así no funciona. Dios quiere que nos entreguemos y que le sirvamos de acuerdo a lo que Él quiere que hagamos y hacerlo de la manera en que Él quiere. Mire, ahora sí, en los versículos 14 y 15 de Josué 24. Dice así: ahora pues, después del repaso de la historia donde Dios ha sido bondadoso y ha sido lleno de gracia, dice: temed a Jehová
y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses de quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, termina diciendo Josué. Qué tremendo desafío, hermanos. Porque si vamos a servir a Dios, en primer lugar tiene que ser con integridad y en verdad. O de verdad. No es vacilando, que hoy sí, mañana no, sino enteramente me entrego y enteramente tengo la conciencia de que yo tengo mi vida y Dios me regala vida en esta tierra con el propósito de que le sirva y que disfrute de esa bendición de servirle. Y la manifestación de un servicio íntegro y de verdad se va a leer en el versículo 14, la segunda parte. ¿Cómo es esto? Mire lo que dice. Ahora pues temed a Jehová y servid con integridad y verdad, dice, y quitad de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y más allá en Egipto, y servid a Jehová. Hermanos, vamos a servir a Dios con integridad y verdad cuando quitemos los estorbos que nos impiden servirle con integridad. Porque si yo le digo a usted hoy, ¿qué le impide servir a Dios? Bueno, aquí en el texto eran ídolos, eran dioses que los padres de esta generación sirvieron, que les impedían entregarse íntegramente a Dios. Lo que está diciendo Josué es, escojan si les parece que es una buena idea, pero defínanse, porque Dios no quiere un servicio a medias, una vida cristiana a medias. Dios quiere todo o nada. Y entonces, por eso Josué dice, yo ya me he definido, dice Josué. Y él está dando el ejemplo. Dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. Una de las cosas que tenemos que siempre chequear en nuestra vida espiritual, hermanos, que no nos pase lo del pueblo de Israel, porque ellos salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Los padres de esta generación sirvieron a los dioses a pesar de haber salido de Egipto por la mano de Dios. Ahora, amado hermano, usted se conoce qué cosas tiene que arreglar y quitar, hermanos, porque eso es importante, estorbos en su vida para servirle a Dios con integridad y verdad. Por ejemplo, el afán por lo material. Hay gente que dice, no, es que yo lo que tengo que hacer es plata, lo que tengo que hacer es para tener cosas, para dar comer a mi familia, eso está bien. Pero a veces se lucha más por eso, lo material, que por las cosas espirituales. No hay prioridades espirituales. Todo en mi vida es material. Y alguien ha dicho muy claramente que el dinero hay que tenerlo en el banco, pero no en el corazón. Y ya lo dijo Jesús, no podemos servir a dos señores. Al dinero o a ese Dios mamón, que se refiere ahí en el texto, o a Dios. ¿Quién es o qué le impide tener una relación personal con Dios que lo lleve a servirle pensando en toda la dimensión de su vida? Puede ser desde uno que diga en esta mañana, es que a mí no me nace. No me nace, qué curioso, ¿verdad? Le pueden nacer muchas otras cosas, le apasionan muchas cosas, pero no le nace Dios ni el tema de su servicio. Otros, como decimos los tículos a cada rato, qué pereza. Pero no hay pereza para cosas en donde usted tiene profundo interés y pasión. O posiblemente estar involucrados en una doble vida en cosas serias.
de pecado. Y claro, ¿cómo va a servir a Dios si usted está comprometido con cosas que no le agradan a Dios? O incluso puede ser una persona a la que amo más que a Dios. Esa persona puede estar afectando tu relación y tu servicio a Dios. De vez en cuando, hermanos, sale una noticia, ustedes han escuchado, de parejas de enamorados. Y esto ha pasado, hermanos. La mujer o el hombre se suicidan porque terminaron una relación y esa persona que tenían era su Dios realmente, dependían de esa persona. Y dejan una nota diciendo, no puedo vivir sin él, no puedo vivir sin ella. Y por eso tomo la decisión, porque hay alguien más importante en su vida que Dios. Y esto no puede ser. Es más, Jesús dijo, el que ama más a padre y madre, a hermanos o familiares que a mí, no puede ser mi discípulo. Y esto hay que entenderlo bien. No es que uno aborrece a los padres ni a la familia, pero cuando se trata de servir a Dios, cuando se trata, hermanos, de veras de compromiso, voy a tener primero a Dios antes que todas las cosas y las personas. Entonces, hermanos, hemos visto hasta aquí que el desafío de Josué es que escojamos servir a Dios. Primero, porque Él se lo merece. Segundo, que lo hagamos de acuerdo a la integridad y la verdad, no a medias. Hay que quitar cosas que nos impidan hacerlo. Ahora, antes de seguir con el tercer punto, quisiera hablar de esto porque creo que es importante. En este mundo evangélico en que vivimos, de la iglesia, a veces la gente se equivoca y piensa que esto de servir a Dios y escoger servir a Dios es ya para tiempo completo, ir a meterme a un seminario, hacerme pastor, misionero, qué sé yo, trabajar 24/7 en la iglesia. Pero déjame decirle que esto es un error. El llamado a servir a Dios es un llamado a todos los cristianos que conocemos a Cristo. Y es un llamado a servirle a Dios dentro y fuera de la casa, dentro y fuera de la iglesia, en la vida cotidiana, con todo lo que hacemos, vamos a servirle a Dios. Y quiero decirle que no importa cuál sea su profesión o su oficio, eso que usted hace puede convertirse, si usted quiere, decirle a Dios, con esto voy a servirte. Entonces, por ejemplo, si usted es médico, enfermera, abogado, ingeniero, si es ama de casa, si usted es una persona que trabaja en lo que sea, en asuntos de servicio, e incluso hasta un call center, todo lo que usted haga, usted dice, con esto yo quiero servirle a Dios, entonces lo voy a hacer bien y voy a servir a las personas bien, porque servir a Dios, hermanos, es a Él en primer lugar, pero es sirviendo a las personas. Y no ser mediocres en los que hacemos. Hacer las cosas como para Dios, pero para servir a las personas. Esto es un cambio de mentalidad. El servicio a Dios es para todos. Es lo que llamaron los reformadores el sacerdocio universal de los creyentes. Todos somos sacerdotes de Dios. Y no hay nada de eso de que un hombre especial, nada más, ungido. No, usted puede, con lo que usted hace, cambiar su mentalidad. Digo, voy a servir a Dios con esto. Entonces va a hacer bien su trabajo, no va a hacer chorizos, como dicen ahí. Va a hacer cosas con excelencia, con amor para las personas, para brindar un servicio que honre a Dios también. Bueno, lo último, hermanos, es, en tercer lugar, que escojamos servir a Dios, pero que nos comprometamos a servirle de manera concreta. Mire versículos 16 al 31, es muy largo el pasaje, pero vamos a empezar por ahí. Dice, entonces el pueblo respondió y dijo, lo que yo quisiera que ustedes y yo hagamos en esta mañana, nunca tal acontezca que dejemos al Señor para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra,
Nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Qué bendición, hermanos, de respuesta. Imagínese usted una iglesia donde todos digamos esto. Las cosas cambiarían, hermanos, sería una maravilla. Todos sirviendo a Dios, unos a otros, haciendo en el mundo, donde quiera que vayamos, una actitud y un deseo de servirle a Dios y hacerlo bien. Pero tenemos que llegar al punto, y este es el punto del tercer punto, llegar al punto de expresarlo de una manera concreta. En este sentido, en primer lugar, la manera en que el pueblo aquí expresó su deseo de servirle, primero fue verbal, en los versículos 16 al 18 y 21 al 24. Mira ahora el 21 al 24. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Jehová respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido servir a Jehová. Y ellos respondieron, testigos somos. Quitad pues ahora, vea la insistencia, los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. La primera manera concreta en que usted puede decirlo es expresarlo de manera verbal, que usted ahí donde está, no sé si lo puede hacer ahorita. A mí me encantaría, hermanos, decirlo otra vez. Yo voy a servir al Señor. Puede decirlo usted ahí en su corazón y si quiere en voz alta. Esta mañana dije, yo escojo servir al Señor. Hay que decirlo, hermanos. Nuestras palabras son palabras que nos comprometen. Y si usted quiere hacer un compromiso en esta mañana, dígalo. Yo de manera verbal me comprometo, yo quiero servir al Señor. No solo en la iglesia, sino en toda mi vida, con mi profesión, con mi oficio, con lo que hago, y lo voy a hacer para el Señor. Y cuando haya que servir en la iglesia, ahí voy a estar también, porque quiero servir al Señor. Bueno, lo hizo de manera espiritual, es un compromiso interno, compromiso que no es sentir nada más, sino que yo digo, ok, me comprometo y lo hago verbal, pero lo hago desde mi corazón. Número 3, el pueblo lo hizo de manera visual, si usted se da cuenta en el versículo 25 al 28. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras, miren qué curioso, en el libro de la ley de Dios. Y tomando una gran piedra, dice, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí esta piedra, dice, nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Qué interesante, hermanos. Tuvieron algo visual para representar su compromiso y su pacto de decir yo voy a servir a Dios. Una gran piedra, un testigo firme y sólido del compromiso verbal y espiritual. Yo no sé usted, pero hay que hacerlo. Más adelante podemos hablar de cómo. Pero la prueba del compromiso está en los versículos 29 al 31. Porque mire que Jehová envió al pueblo, en el versículo 28 primero, al pueblo cada uno a su posesión, después de este compromiso. Después de estas cosas murió Josué hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Y sirvió, vea qué interesante, Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, que sabían todas las cosas que Jehová había hecho por Israel. En otras palabras, hermanos, cumplieron su compromiso de servirle a Dios. Esa es la prueba final del compromiso es hacer lo que Dios nos pide. Y en este caso, servirle a Él. Ahora, su compromiso y servicio duró el resto del tiempo que vivió Josué y el tiempo que sobrevivieron los líderes del pueblo, que conocían la historia y conocían el pacto que el pueblo hizo ese día.
Yo quisiera, amados hermanos de Príncipe de Paz, que esta generación, usted en la que está ahorita, no importa la edad que tenga, sea una generación que sirva a Dios de una manera intensa y profunda hasta el último día de sus vidas. Escoja servir al Señor. Él se lo merece. Hágalo de manera correcta y hágalo de una manera práctica, concreta. Quiero terminar con esto, hermanos. Hay dos mentiras evangélicas que debemos destruir de nuestra vida, esos ídolos a veces que tenemos para servirle a Dios. La primera tiene que ver con el momento cuando Dios le pide a usted hacer algo. A lo que mucha gente dice es que no, tengo miedo. Tengo miedo. Así que esto, si tengo miedo, no puede ser de Dios. Hermanos, yo les voy a decir algo. Toda la gente en la Biblia y los que hemos también decidido servirle a Dios, hemos hecho cosas para Dios temblando de miedo, hermanos. Y pese a ello las hicimos o las hicieron. El miedo no puede ser una excusa. La segunda mentira es cuando decimos, cuando se me pase el miedo lo voy a hacer. Quiero decirle, hermano amado, nunca se va a pasar el miedo hasta que lo hagamos. Y esa ha sido la experiencia de muchos de nosotros. Si no, pregúntele a Walter, a Luis Diego y a otros. Que incluso cuando predicamos y hacemos cosas, ¿ustedes creen que el miedo se nos pasó ya? No, hermanos. Hubo un señor llamado William James que fue el padre de la psicología práctica. En cierta ocasión le preguntaron, de acuerdo a su opinión, cuál es el mayor descubrimiento científico comprobado relacionado con el desarrollo humano y la superación personal. Y él dijo, la respuesta es sencilla. El mayor descubrimiento es que el camino al éxito tiene dos pistas. Una es hacer cosas cuando tienes ganas y estás inspirado. La otra es hacer las mismas cosas sin tener ganas y sin inspiración. Dice, los resultados serán los mismos y lo asombroso es que cuando comienzas a hacerlo, te vendrán las ganas. Qué maravilla, hermanos. Eso me recuerda a Filipenses. Que cuando uno empieza a hacer las cosas, Dios pondrá en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Yo le invito hoy a hacer un pacto de compromiso para servirle al Señor. La tendencia más bien con el paso del tiempo es que muchos cristianos menguan en su compromiso y dejan de servir a Dios. Pero la historia de Israel que leímos confirmó que solo unos pocos se comprometieron de verdad. Y yo quisiera animarle a usted a hacer historia y decir hoy voy a dar mi vida y quiero empezar, si no lo ha hecho, o me recomprometo para seguir sirviendo a Dios, y especialmente los que no trabajan en el ministerio cristiano, con su vida, con su profesión, con su oficio, para hacerlo bien. ¿Qué le parece? Si usted quiere hacer este compromiso, ore conmigo. Padre, gracias por la bendición de tenerte y porque el mismo Dios de Israel que estuvo con Josué está aquí con nosotros hoy, y Él quiere, es más, Él espera que le sirvamos. Si hay alguien esta mañana ahí que Dios ha inquietado su corazón y dice, yo quiero de veras, dígale, comience diciéndole, Señor, yo quiero escoger. Si mi casa no quiere, será otra cosa, pero yo quiero servirte. Y quiero hacerlo con integridad, en verdad, y quiero hacerlo, Señor, como tú lo quieres. Y si en esta mañana no sé qué vas a usar como señal de ese pacto, puede ser que en una hojita, hoy en esta mañana, una hojita pequeña, tú escribas, yo, ponga su nombre. Hoy me comprometo a servir al Señor con integridad y verdad hasta el resto de mi vida. Y guarde esa hojita, dobla, póngala en la Biblia y acuérdese de esa señal del pacto. Bendito sea, Señor, porque eres el Dios bueno y que nunca vas a dejarnos sin recompensa la bendición de servirte a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. De veras un abrazo. Libby y yo les amamos y estamos adelante siguiendo hasta lo que Dios quiera en estos tiempos difíciles, pero es el Dios
que nos ha llamado a servirle en este tiempo y Él va a dar sus recompensas. Así que un abrazo y primero Dios nos vemos el martes. Bendiciones, amados hermanos.